Pues bien, el siguiente problema dice una persona sostiene una viga de cuyo extremo se suspende un motor de 40 kilogramos mientras se le repara como se muestra en la figura. La viga tiene una masa de 12,5 kilogramos. La viga está articulada en el punto P y tiene un largo L igual a 4 metros. ¿Qué fuerza ejerce la persona sobre la cuerda? ¿Y cuál es la fuerza que ejerce la articulación sobre la viga? En este caso, la fuerza que ejerce la persona sobre la cuerda no es más que la tensión a través de la cuerda. Por otro lado, nosotros tenemos de que la viga, la viga tiene su propio peso y el peso en una barra siempre actúa a la mitad, es decir, acá en L medios. Y el peso del motor va a estar actuando a una distancia de total de L. Por otro lado, todo apoyo ejerce una fuerza, ejerce una reacción a este movimiento, al intento de rotación, y aquí vamos a tener la reacción a lo largo del eje Y y la reacción a lo largo del eje X. ¿Qué es lo que sigue ahora? Diseñar un diagrama de fuerzas. Un diagrama de fuerzas. Para ello, nosotros dibujamos nuestro sistema XY con una inclinación de 0 grados, es decir, el sistema usual. Y aquí nosotros podemos ver de que tenemos el peso de la viga, el peso de la viga hacia abajo, para acá abajo el peso del motor, ¿cierto? Tenemos hacia arriba la reacción a lo largo del eje Y, hacia la derecha la reacción a lo largo del eje X, y por otro lado nosotros tenemos la tensión del cable a 25 grados. Importante. Ese ángulo que está ahí no es el ángulo con respecto a la viga, sino que es el ángulo con respecto a nuestro sistema de referencia que sabiamente lo colocamos acá. Con eso ya tenemos identificadas todas las fuerzas que actúan sobre esta barra. Ahora lo que hay que hacer es dibujar cada una de las fuerzas que hacen torque. Y para eso nosotros dibujamos la barra, ¿cierto? Y establecemos nuestro eje de giro. ¿Cómo establecemos nuestro eje de giro? En el punto en que nosotros nos podemos deshacer de la mayor cantidad de incógnitas. Y en este caso vamos a tomar los torques con respecto al punto P. Entonces, diagrama de torques con respecto a P. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese sentido, las reacciones en los apoyos no me van a generar torque y solamente vamos a tener el peso de la viga, ¿cierto? Donde esta viga está actuando, este peso de la viga está actuando a L medios. Tenemos para acá el peso del motor, donde esto está actuando a una distancia de L. Y tenemos la tensión, donde la tensión tiene un ángulo de 20 grados con respecto a la barra. Cuando nosotros calculamos los torques, lo hacemos con el ángulo respecto a la barra. Y esta distancia va a ser 3L cuartos. Pues bien, importante notar el ángulo de ataque del peso. Si nosotros vemos, la barra está inclinada en 45 grados. Por lo tanto, acá también hay 45 grados y acá también hay 45 grados. Pues bien, ahora como ya tenemos el diagrama de fuerzas, ahora podemos empezar a establecer las condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio, condición de equilibrio,
es que la suma de fuerzas a lo largo del eje X tiene que ser igual a cero y que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, vamos a tener que Rx menos t coseno de 25 va a tener que ser igual a cero. Por lo tanto, de aquí tenemos que Rx va a ser igual a t coseno de 25. Además, la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, vamos a tener que Ri, la reacción a lo largo del eje Y, menos t seno de 25 menos el peso de la viga menos el peso del motor tiene que ser igual a cero. Y esto me va a quedar entonces Ri, ¿cierto? Menos va a tener que ser igual a t seno de 25 más el peso de la viga más el peso del motor. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Es que si observamos acá tenemos una incógnita, dos incógnitas y tres incógnitas. Y solamente tenemos dos ecuaciones. Por lo tanto necesitamos una tercera ecuación que nos permita resolver el sistema. ¿De dónde viene eso? Viene pues de la segunda condición de equilibrio. Y dicha segunda condición de equilibrio corresponde a que la suma de todos los torques tiene que ser igual a cero. Y como estamos seleccionando el punto P como eje de giro, nosotros tenemos que hacer la suma de torques con respecto al punto P. Siempre hay que indicar el punto con respecto al cual uno está haciendo el torque. No nos olvidemos también que el torque, ¿cierto?, va a ser simplemente R por F por el seno del ángulo θ entre los dos. Y en este caso tenemos de que para el peso de la viga, nosotros vamos a tener que la distancia va a ser 3L cuartos por el peso de la viga, pero la componente que hace torque va a ser igual, o más que eso, 3L cuartos por el peso de la viga por el seno de 45, que es el ángulo entre el peso de la viga y la viga misma. Y ahora tenemos que ver cuál es el efecto neto de esta fuerza, hacia dónde va a tratar de hacerlo girar. Si nosotros consideramos el punto P, nosotros vemos de que esta fuerza, el peso de la viga, va a tratar de hacer de que gire en sentido horario. Por lo tanto, esto es negativo. Resultado análogo se obtiene al analizar el peso del motor. Entonces, esto es la distancia, que es L, por el peso del motor, por el seno de 45, que es el ángulo entre la barra y la viga. Y finalmente nosotros tenemos de que la tensión intenta hacer de que esto gire en sentido antihorario. Por lo tanto, esto me va a quedar... Antes de eso, hubo un pequeño error de las distancias y este error es típico en estos ejercicios. Hay que tener mucho cuidado. La distancia desde la viga al eje de giro es L medios. Ahora sí, la distancia desde la tensión hasta el eje de giro es 3L cuartos. Y como esa tensión trata de hacer que el objeto gire en sentido antihorario, entonces nosotros tenemos de que esto nos va a quedar 3L cuartos positivo por la tensión por el seno de 20, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense de que de la segunda condición de equilibrio es sumamente fácil determinar cuánto vale la tensión. Además, tenemos que, como todo esto está igualado a 0, nosotros podemos factorizar, ¿cierto?, por L, así que los L se nos van.
Y tenemos por otro lado de que también esto lo podemos multiplicar por 4. Entonces esto me va a quedar menos 2 veces el peso de la viga por el seno de 45 menos 4 veces el peso del motor por el seno de 45 más 3t seno de 20 es igual a 0. 3t seno de 20 es igual a 0. Por lo tanto, t va a ser igual a 2 veces el peso de la viga por el seno de 45 más 4 veces el peso del motor por el seno de 45 dividido por 3 seno de 20. Acá entonces nosotros tenemos que reemplazar y tenemos que la tensión va a ser igual a 2 por el peso de la viga, que son 125, por el seno de 45, 125 newton, más 4 por 400 seno de 45, dividido por 3 seno de 20. Y esto nos da que la tensión tiene un valor de 1274,92 newton. Reemplazamos el valor de la tensión entonces en la reacción a lo largo del eje X y eso nos va a quedar 1155,46 newton. Y finalmente la reacción a lo largo del eje Y va a ser igual a 1063,80 newton. Entonces observemos las claves de este ejercicio. Lo que hay que tener en claro es cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Ya? Establecer la primera condición de equilibrio para las fuerzas. Luego de eso, establecer el diagrama de torque. ¿Ya? Y a partir del diagrama de torque, determinar el punto P con respecto al cual se va a ejercer el torque. Cuál punto de la barra va a actuar como eje. Y establecer ese eje de giro como el punto donde uno puede dejar de lado la mayor cantidad de incógnitas. En este caso, con respecto al punto P, nosotros nos deshicimos de las reacciones en el apoyo. Y con una simple ecuación bastante sencilla, pudimos determinar cuál fue el valor de la tensión. Luego, finalmente, reemplazamos la tensión en las ecuaciones que habíamos obtenido de la primera condición de equilibrio y con eso damos por solucionado el problema. Mucho cuidado con los ángulos con respecto al sistema de referencia y los ángulos con respecto a la barra. El torque siempre se define como la distancia desde el eje de giro a la fuerza por la fuerza por el seno del ángulo entre la fuerza y la barra. Y finalmente, tener en consideración de que cuando la fuerza tiende a hacer que el objeto rote en sentido antihorario, el torque va a ser positivo, y cuando la fuerza tiende a hacer que el objeto rote en sentido horario, el torque va a ser negativo. Y esa es la receta de cocina que hay que enfrentar y aplicar en cada uno de los ejercicios que se nos van apareciendo en este tema.